son unos presupuestos letales para Asturias. Son unos presupuestos que dejan a muchos asturianos atrás, miles de ellos ya se quedaron por el camino, y un presupuesto que debería responder a un año de crisis, una crisis que ha agravado el Gobierno con sus decisiones. Se han tomado decisiones políticas arbitrarias que han hecho mucho daño económico, social y psicológico. Su altísima barbonidad sí puede salir a comprar libros, pero critica la masificación en la que participó. Algún día conoceremos esa gran obra de la literatura mundial que llevó a buscar los medios de la masificación a la que usted contribuyó, pero que criticó. La propuesta de diálogo del presidente no es más que una impostura, sobre todo ahora que cuenta con votos suficientes entre fuerzas minoritarias de esta Cámara para hacer lo que quiera. Descubierta ya la nueva Esquerra Republicana de Cataluña en Asturias, más a la izquierda y más nacionalista que nunca, llamada también Foro Asturias. No quiso hablar con Vox ni con los casi 34.000 asturianos que nos votaron. Y esos 34.000 asturianos, ya por segunda vez, no le reconocen a usted como presidente, como tampoco le reconozco yo. Y no sabemos si es por miedo, por falta de ganas de trabajar o porque se esconde, como ya le dije el año pasado, un pequeño dictador que trata de expulsar de la sociedad a aquellos que no pensamos igual con usted. Y presentamos una enmienda de totalidad no porque no hayan querido hablar con nosotros. Presentamos una enmienda de totalidad porque Asturias se enfrenta a una encrucijada y estos presupuestos suponen optar por el camino equivocado. Son unos presupuestos en los que no se observa reflexión de fondo. Unos presupuestos sin corazón, sin alma, sin proyecto. No sabemos a dónde llevan Asturias en los próximos años. Todas y cada una de las columnas existen de un año a otro, pero incrementadas en gasto. ¿Cuándo se darán cuenta, señores del PP, que el escorpión socialista acabará picando siempre y dejen de flirtear con el socialismo? Esto ya no es socialismo, es comunismo, ya quieren decidir hasta con quién cenar en Navidad y a qué hora irnos para la cama. Todos tuvieron la oportunidad que no se nos dio a nosotros y debemos, señores del PP, abandonar ya definitivamente la socialdemocracia. No es el futuro de Asturias. Tratar de ser la Esquerra Republicana Asturiana, señores de Foro, es muy respetable, pero es vital para Asturias. O tratar o intentar gobernar con el PSOE, señores de Ciudadanos, no es cambiar el futuro de Asturias. Queremos, con la devolución de estos presupuestos, una Asturias en la que los asturianos puedan quedarse a ganarse la vida sin depender de las limosnas de la administración. Unos asturianos que dejen de huir de este paraíso natural que el socialismo está convirtiendo en un infierno de gasto, de deuda, en un infierno fiscal. Por el resultado indicado, quedan rechazadas y no se devuelve el proyecto de ley al Consejo de Gobierno.